Muy buenas noches. En este segundo video vamos a hablar del habeas corpus. El habeas corpus tiene como objetivo la tutela de tres derechos fundamentales: la libertad personal, la vida y la integridad personal. Vamos a ver qué tipo de actos pueden considerarse violatorios de estos tres derechos. En primer lugar, cuando hablamos de la libertad personal se viola cuando opera una detención ilegal, arbitraria o ilegítima. Una privación de la libertad ilegal es posiblemente el concepto más sencillo. Es una privación de la libertad que no está basada en la ley. La arbitraria, en cambio, se trata de una privación de la libertad que podría ser legal, sin embargo, que de alguna manera la persona que le emite no es la persona que le emite rebasa sus competencias legales y constitucionales cuando dicta la prisión preventiva o lo hace sin justificación, como por ejemplo, perdón, justamente hablaba de la prisión preventiva, como por ejemplo cuando dicta una prisión preventiva sin la debida motivación. En cambio, la privación de la libertad ilegítima es un concepto posiblemente un poco más complejo, y significa una privación de la libertad que es contraria al ordenamiento jurídico como un todo. Un ejemplo de una detención ilegítima podría ser cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional despenaliza una conducta mediante una sentencia y la Asamblea la vuelve a criminalizar mediante una reforma al Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido, nosotros ya sabemos cuál fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional vinculante, en el cual decía que esa conducta no debía ser criminalizada, no debía ser criminalizada, y sin embargo la Asamblea desacata esa decisión y trata de volver a poner el tipo penal en vigencia. Entonces, al hacerlo, nosotros tenemos claramente un tipo penal que sería ilegítimo porque va en contra del sistema jurídico. No solamente como nuestra interpretación de la compatibilidad de ese tipo penal con la Constitución, sino porque además esa incompatibilidad estaría basada ya en una interpretación de la Corte Constitucional. Otro ejemplo podría ser, como el bloque de constitucionalidad integra la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de los organismos internacionales, podría ocurrir que a nivel internacional ya se establece que ciertos tipos penales no deberían existir, y sin embargo en nuestro estado siguen existiendo y además se priva de la libertad en base a ellos. Por ejemplo, el delito que en la jurisprudencia internacional es llamado el delito de desacato, que es faltar de palabra a una autoridad pública. Este delito, en varias decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha expresado que tiene que ser eliminado de los sistemas jurídicos, dado que los funcionarios públicos deben tener una mayor tolerancia al escrutinio público y a los comentarios que se realicen respecto a sus actividades como funcionario público. Entonces, si una persona es privada de la libertad en base a un delito del COIP que permite todavía este tipo la persecución a las personas por las opiniones que emiten sobre funcionarios públicos, esa privación de la libertad también podría ser imputada como ilegítima. En segundo lugar está el derecho a la vida. El derecho a la vida también es protegido en el habeas corpus, y se puede, especialmente de la desaparición forzada de personas, que sería la forma en que se podría violar el derecho a la vida. Una desaparición forzada es la desaparición de una persona en manos de agentes del Estado, seguido por la negativa del Estado de reconocer la detención y el paradero de la persona. El habeas corpus, en su acepción eh, etimológica o su origen etimológico, precisamente significa ver el cuerpo. Y por eso es que es parte esencial del procedimiento dentro del habeas corpus que la persona que es privada de la libertad sea traída a la audiencia de tal manera que el juez o jueza pueda constatar que esa persona se encuentra con vida y se encuentra
con salud, que no ha sido sometido a torturas, otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, pero sobre todo que se conozca el lugar de su detención, de tal manera que se pueda prevenir su desaparición. Luego está el derecho a la integridad personal, que es el tercer derecho, según la Constitución, está protegido por el habeas corpus. Y en cuanto a la integridad personal, esta se violaría cuando una persona privada de la libertad se le somete a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un habeas corpus también se puede presentar cuando, a pesar de que no impugnamos o no tenemos un argumento sobre la ilegalidad, arbitrariedad o ilegitimidad de la detención, nosotros estamos convencidos de que la detención fue legal, no fue arbitraria y no fue ilegítima. Conocemos del lugar donde la persona está detenida y por tanto no tenemos una desaparición forzada, pero sin embargo conocemos que esa persona ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y en ese caso también podemos presentar un habeas corpus. Y dice, es más, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como la Constitución, que en caso de que se llegue a comprobar que existe tortura, la persona debería recobrar su libertad. Una cosa que sorprendentemente ha sido limitada por la Corte Constitucional en una de las sentencias que precisamente va a estar dentro de los materiales de lectura del curso. Y en caso de que se compruebe que existe torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el juez tiene amplias facultades para tomar medidas que protejan a la persona, que protejan su vida y su integridad personal. Esa protección puede ocurrir como, por ejemplo, cuando el juez determina un traslado basado en que la persona, ya que ha sufrido estos malos tratos, debería alejarse de la posibilidad de estar cerca de quienes habrían generado esos malos tratos. Entonces, un traslado puede ser una medida que se tome. Otra forma de someter a una persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes es, por ejemplo, negarle la atención médica adecuada de acuerdo a su condición. Puede ser una persona, por ejemplo, privada de la libertad que sufre de cáncer o de insuficiencia renal y que necesita algún tipo de tratamiento por el cual tiene que salir de la cárcel. En el momento en que no le permiten salir de la cárcel para realizarse ese tratamiento, con custodia policial o el mecanismo que sea, entonces también se le está dando un trato cruel, inhumano o degradante que puede ser revisado por el juez, y el juez podría ordenar, por ejemplo, que inmediatamente el director de la cárcel, en conjunto con la Policía Nacional, tomen todas las medidas necesarias para que la persona no pierda uno de sus tratamientos, a riesgo de que estos funcionarios puedan ser de alguna manera destituidos o enjuiciados incluso por desacato. Entonces, esa es la otra acepción del habeas corpus. Ahora, una cuestión que que ha sido bastante polémica respecto a sobre todo dentro de la jurisprudencia constitucional. ¿Quién es competente? Hablemos de competencia. Y aquí tenemos que diferenciar tres tipos de privación de la libertad. Una privación de la libertad que es no ordenada por juez, no judicial. Una que es no judicial, perdón, aquí hay que matizar, que no es ordenada por un juez en un proceso penal. La que sí es ordenada por juez en un proceso penal. Y finalmente, la privación de la libertad que emana ya de una sentencia
ejecutoriada. ¿Por qué es diferente cada uno de estos? Porque según la ley y la Constitución, cada uno de estos supuestos tienen o generan una competencia diferente. Cuando nosotros hablamos de una privación de la libertad que no emana de una decisión de un juez dentro de un proceso penal, son competentes todos y todas las jueces y jueces del cantón en donde se encuentra la persona privada de la libertad. Y son todos los jueces y juezas de primera instancia, ¿no? Recuerden que esto ya se había hablado en el primer video, que por ejemplo, un tribunal penal es un juez o es más bien un tribunal de primera instancia. Entonces aquí se presenta el habeas corpus y se puede sortear y puede salir sorteado cualquier juez o jueza. Ok, pero ¿qué pasa si es que la privación de la libertad fue ordenada por juez dentro de un proceso penal? Ahí la Constitución y la ley nos va a decir que en este tipo de casos, quien es competente es la Corte Provincial. Finalmente, según el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando ya tenemos una sentencia ejecutoriada, quienes son competentes para conocer una acción de protección serán los jueces y juezas de garantías penitenciarias. Este criterio fue ratificado por la Corte en uno de los casos que vamos a analizar que están como material de lectura. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que distinguir bien cuando vamos a presentar un habeas corpus ante quién se debería presentar. ¿Ok? El legitimado pasivo va a ser, ¿no es cierto?, quien mantiene a la persona privada de la libertad, ¿no? La legitimación activa, en cambio, es abierta. Cualquier persona puede presentar un habeas corpus por los derechos de cualquier persona. Es totalmente abierta la legitimación activa. Muy bien. Entonces, finalmente, con respecto al habeas corpus, esta es una acción bastante sencilla, como ustedes ven, salvo por la cuestión de la legitimación, perdón, salvo por la situación de la competencia, pero en los otros casos es bastante sencilla. El habeas corpus tiene dos instancias, es más o menos las mismas reglas que ya habíamos analizado con acción de protección, ¿no es cierto? Opera aquí las reglas generales, ¿no? A las garantías. Las instancias, nosotros tenemos una primera instancia que va a depender de las reglas de competencia, una segunda instancia con el juez, esto va a ser ante el juez o tribunal superior, a quien decide en primera instancia, y vamos a tener igual una revisión. Recuerden que la revisión se da de forma totalmente abierta por parte de la Corte Constitucional. Es totalmente discrecional para la Corte revisar o no revisar un caso.
cuando se ejecutaría una sentencia de habeas corpus, sea porque no hubo, en primera instancia, porque no hubo apelación, o en segunda instancia, una vez que se resuelve la apelación, se envía el expediente a la Corte Constitucional, a sala de selección, y una vez que se han analizado todas las sentencias, si es que existe alguna que permite desarrollar criterios jurisprudenciales o que permite corregir la desobediencia a precedentes previamente emitidos por la Corte Constitucional, esta sentencia puede ser revisada por la Corte. Y los efectos de esa revisión, como ya lo habíamos dicho también en el video sobre la acción de protección, tiene efectos sobre el caso en sí mismo, porque se vuelve a revisar la materia de la controversia, pero también tiene efectos y además busca tener efectos generales, ¿no? Busca tener interpretaciones que puedan ser aplicadas por los jueces de primera instancia cuando conozcan de casos de habeas corpus. ¿Okay? Estas son las cuestiones básicas con respecto a la acción de habeas corpus. Muchas gracias.